Egipto, el año 1896. El sol del desierto castiga sin piedad las calles del Cairo. Un calor que ahoga, que deforma el aire sobre los techos de barro. Un calor que convierte cada sombra en un santuario y cada pasaje en un enigma. En uno de esos pasajes, en el sector antiguo de la urbe, lejos de la vigilancia de las fuerzas de ocupación británicas que dominan el país, aguarda un hombre. Es un anticuario de la región, un mercader de tesoros que ha dedicado su existencia a la adquisición y venta de vestigios del ayer. Figurillas de deidades olvidadas, talismanes mortuorios, fragmentos de papiro con inscripciones ya incomprensibles. Ha manejado innumerables reliquias antiguas, quizás miles, pero lo que hoy transporta, oculto entre telas bajo su vestimenta, es singular, lo presiente, lo siente hasta la médula. Semanas atrás, un labriego se presentó en su local. Un alma sencilla del Alto Egipto, de manos endurecidas y atuendo polvoriento, traía un bulto envuelto en harapos sucios. Declaró haberlo descubierto mientras trabajaba la tierra cerca de unas ruinas ancestrales en las afueras de Akhmim. «Una sepultura», dijo. «Una tumba que nadie ha violado en más de 1000 años». El anticuario desveló el paquete con gestos vacilantes. Lo que halló en su interior lo dejó sin aliento. Era un códice. Un libro antiguo de hojas de papiro cosidas y enmarcadas. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, frágiles como alas de mariposa reseca, ostentaban una escritura en un idioma que el anticuario no comprendía, pero que reconoció al instante. Copto, el lenguaje de los antiguos cristianos egipcios, la lengua en la que se resguardaron textos sagrados durante los primeros siglos del cristianismo. El anticuario sintió su pulso acelerarse, hojeó las páginas con veneración y en la primera hoja legible descubrió un nombre. Escrito con una tinta que había resistido más de 1500 años. Un nombre, María. No María, la madre de Jesús, sino otra María, una María que los relatos oficiales nombran con frecuencia, pero sin revelar su verdadera magnitud. María presente en los momentos más trascendentales de la vida de Jesús, al pie de la cruz, cuando todos los hombres habían huido, ante el sepulcro vacío, la alborada de la resurrección, como la primera en contemplar al Cristo renacido, aquella a quien los textos oficiales relegaron a una nota a pie de página. Una figura secundaria en una epopeya dominada por varones, María Magdalena. El anticuario cerró el códice con delicadeza. Supo de inmediato que poseía algo excepcional. Algo de valor incalculable, algo por lo que ciertos individuos en Europa estarían dispuestos a pagar cualquier suma. Pero también intuyó algo más. Comprendió que debía actuar con máxima reserva, que si las autoridades se enteraban, el manuscrito sería incautado, que si la iglesia se percataba, quién sabe qué medidas tomarían para recuperarlo, pues el anticuario, aunque incapaz de descifrar el copto, había examinado suficientes escritos cristianos antiguos como para identificar su naturaleza. Un evangelio desconocido, un evangelio que portaba el nombre de una mujer. Esa tarde, en aquel estrecho corredor del Cairo, bajo la inclemencia del sol desértico, el códice cambió de poseedor. El adquirente era un erudito alemán, un académico llamado Karl Reinhardt, especializado en textos antiquísimos del Oriente cercano. Reinhardt examinó el manuscrito durante extensos minutos. Sus ojos destellaban con una mezcla de incredulidad y júbilo. Sabía con precisión lo que tenía entre manos, comprendía cabalmente su significado, pagó sin negociación. Envolvió el códice en paños impecables. Lo acomodó en su equipaje con la devoción de quien transporta una sagrada reliquia y lo condujo a Berlín, al Museo Egipcio de la capital germana, donde sería clasificado, archivado y consignado al olvido por casi 60 años. 60 años en los que el mundo permaneció ajeno a la existencia de este documento. 60 años en los que nadie, fuera de un reducido círculo de académicos, conoció la presencia de un evangelio donde María Magdalena no era como se nos ha presentado. No era una ramera arrepentida, ni una pecadora redimida por la clemencia de Jesús, ni una figura periférica en la crónica de la salvación. Era la figura central, la elegida, la discípula más cercana al corazón del Maestro, la depositaria de secretos que ni siquiera los apóstoles poseían. La maestra de quienes, posteriormente, se erigirían en líderes de la Iglesia. 60 años en los que esa verdad yació con fina en los anaqueles de un museo alemán, sobreviviendo la Primera Guerra Mundial, el caos de la República de Weimar, el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial,
Los bombardeos aliados que redujeron a cenizas ciudades enteras, como si el propio destino hubiese decretado que esta verdad no debía fenecer. Aún no hasta que la humanidad estuviera preparada para escucharla. Y finalmente, en 1955, el académico alemán Walter Thiel divulgó la primera versión completa del texto, y el mundo conoció lo que la Iglesia había intentado sepultar durante 16 siglos. Un evangelio donde una mujer era la heroína, un evangelio donde ella confortaba a los apóstoles en su temor, un evangelio donde recibía enseñanzas secretas directamente de Jesús, un evangelio donde el propio Pedro reconocía el amor que el Salvador le profesaba por encima de todos ellos. Ahora, antes de continuar, es necesario formularte una pregunta. Una interrogante que quizás jamás te atreviste a expresar en voz alta. Una pregunta que podría generarte incomodidad, pero que debes afrontar si genuinamente anhelas desvelar la verdad. ¿Por qué jamás supiste de este evangelio? Reflexiona un instante. ¿Has acudido al templo desde tu niñez? ¿Has escuchado homilías sobre María Magdalena? ¿Has leído la Biblia? Quizás en múltiples ocasiones. Has presenciado filmes, documentales, representaciones de la vida de Jesús, y en todos ellos María Magdalena aparece de idéntica manera, como una pecadora, una prostituta a la que Jesús salvó, un emblema del poder del arrepentimiento, una mujer definida por su pecado sexual y su transformación. Te contaron esa narrativa con tal recurrencia que la aceptaste como dogma, como un hecho histórico irrefutable. Pero nadie, absolutamente nadie, te mencionó la existencia de un evangelio ancestral donde ella no es nada de eso, donde ella es la instructora, donde ella ampara a los apóstoles, donde recibe iluminaciones que los hombres no obtuvieron, donde es nombrada la discípula más amada. ¿A qué se debe ese silencio? ¿Por qué esa omisión sistemática a lo largo de 2 milenios? ¿Qué contenido poseían aquellas páginas que resultaba tan peligroso, tan amenazador, tan devastador para el orden establecido que alguien determinó su desaparición perpetua? Hoy lo descubrirás. Pero antes de proseguir, debo advertirte de algo crucial. Lo que escucharás en los próximos minutos no es invención. No es especulación creada para generar atención. No es una teoría conspirativa de Internet. Son textos reales, manuscritos existentes físicamente, verificables, conservados en museos, estudiados durante décadas por los académicos más prestigiosos del orbe. Textos que la Iglesia primitiva conocía y optó por aniquilar. Textos cuya quema fue ordenada, cuyos lectores fueron perseguidos, cuyas doctrinas fueron erradicadas de la memoria colectiva. Textos que solo subsistieron porque alguien los ocultó, los enterró en vasijas de barro en el desierto egipcio, donde el clima seco los preservó por más de 1500 años, aguardando el momento propicio para reemergir. Y ese momento es ahora. Estás a punto de conocer a la auténtica María Magdalena. No la versión que te han transmitido, no la imagen distorsionada que ha servido a intereses de poder durante siglos, sino la mujer que los primeros cristianos veneraban como la apóstol de los apóstoles. La mujer que Jesús escogió por encima de todos los demás para confiarle sus secretos más profundos. La mujer cuya voz fue silenciada, pero jamás completamente extinguida. ¿Estás preparado para conocerla? ¿Tienes la disposición de cuestionar lo que te han enseñado? ¿Posees la entereza para confrontar una verdad que podría subvertir todo lo que creías saber? Porque una vez que accedes a esta verdad, una vez que absorbes lo que voy a revelarte, no hay retorno posible. Para asimilar cabalmente la magnitud de lo que estás a punto de desentrañar, primero debes comprender el contexto íntegro. Debes conocer la historia detrás de este manuscrito. ¿Cómo llegó a nuestras manos? ¿Por qué se mantuvo oculto durante tanto tiempo y qué fuerzas conspiraron sistemáticamente para que jamás lo supieras? El manuscrito que hoy denominamos el Evangelio de María forma parte de un códice conocido en el ámbito académico como el Papiro Verolinense 802. Se le denomina así porque se encuentra resguardado en Berlín, en el Museo Egipcio de la capital alemana, y esa es su designación de catálogo. Pero tras esa denominación técnica se esconde un relato fascinante, una crónica de misterio, de mutismo y de verdades reprimidas. Según los vestigios históricos disponibles, el códice fue adquirido en el Cairo en 1896 por el Dr. Karl Reinhardt. Reinhardt era un erudito teutón versado en textos antiguos del Oriente Cercano.
laboraba para los museos prusianos, en la adquisición de antigüedades egipcias para las colecciones germanas. Sin embargo, hay un aspecto inusual en esta adquisición, algo que los historiadores han advertido, pero que no han logrado dilucidar por completo. Reinhardt no especificó el lugar exacto de procedencia del manuscrito, nunca identificó al vendedor por nombre, nunca documentó las circunstancias precisas de la compra, ni detalló el importe abonado. En una época en que los académicos alemanes se caracterizaban por su minuciosa documentación, esta ambigüedad resulta anómala. Algunos historiadores han conjeturado que Reinhardt sabía que el manuscrito había sido obtenido ilícitamente, que provenía de una excavación clandestina, que el vendedor temía represalias si se revelaba su identidad. Otros han especulado que el propio Reinhardt deseaba resguardar la fuente para futuras negociaciones. La realidad es que jamás lo sabremos con certeza. Lo que sí conocemos es que el códice arribó a Berlín en 1896. Fue catalogado, depositado en los archivos del Museo Egipcio, y allí se inició un silencio que se extendería por casi 6 décadas. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué un documento de tal magnitud permaneció sin traducir, sin divulgar, sin estudiar durante 60 años? La explicación oficial alude a circunstancias históricas. La Primera Guerra Mundial truncó las labores académicas. Alemania quedó devastada, empobrecida, sumida en el caos. Luego sobrevinieron los turbulentos años de la República de Weimar. Hiperinflación, inestabilidad política, crisis económica. Los museos luchaban por subsistir, no por investigar manuscritos antiguos. Después se manifestó el ascenso del nazismo. Los nazis no mostraban interés alguno en textos cristianos gnósticos. Su ideología se inclinaba hacia el paganismo germánico, no hacia los evangelios apócrifos. Y finalmente, la Segunda Guerra Mundial. Berlín fue asediada repetidamente por los aliados. El Museo Egipcio sufrió daños considerables. Según los registros de la época, durante los bombardeos de 1943 y 1944, los depósitos donde se guardaba el códice estuvieron en peligro inminente de aniquilación. Es casi un milagro que haya sobrevivido. Colecciones enteras se perdieron. Edificios fueron reducidos a escombros, pero el papiro berolinense 852 de alguna manera perduró, como si algo lo estuviera protegiendo, como si tuviera un destino por cumplir. Esa es la explicación oficial del lapso transcurrido. Circunstancias históricas, guerras, desorden. No obstante, algunos investigadores han apuntado a una alternativa, una posibilidad más incómoda. El doctor Marvin Meyer, un reconocido experto en textos gnósticos de la Universidad de Chapman, ha sugerido que pudo haber existido una oposición deliberada a la difusión del texto. No meramente obstáculos externos, sino impedimentos internos. Dado que el contenido del Evangelio de María era profundamente perturbador para la ortodoxia cristiana. Presentaba una imagen de María Magdalena que contradecía directamente la doctrina oficial, revelaba conflictos entre los apóstoles que la Iglesia prefería obviar y ofrecía enseñanzas espirituales que desafiaban la autoridad institucional. Es factible que en algún momento durante esos 60 años, alguien trabajara para posponer su publicación, que existieran presiones, ya sean sutiles o directas, para mantener este texto en la penumbra. No hay evidencia concluyente, pero la pregunta persiste. Finalmente, en 1955, el académico alemán Walter Thiel publicó la primera edición crítica completa del texto, y el mundo académico se vio conmocionado. Lo que Thiel había traducido no era un fragmento insignificante, ni una curiosidad histórica carente de relevancia. Era un evangelio íntegro, un evangelio donde María Magdalena ocupaba el centro absoluto de la narración, donde se manifestaba como la discípula más cercana a Jesús, la más querida, la más comprendida, la depositaria de revelaciones que ninguno de los 12 apóstoles había recibido. Para comprender la repercusión de esto, es menester entender el significado de la palabra evangelio. El término proviene del griego evangelion, que significa textualmente buena noticia. En el contexto del cristianismo primitivo, los evangelios eran los relatos sobre la vida, el deceso, las enseñanzas y la resurrección de Jesús. La Iglesia oficial reconoce hoy 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos fueron los textos que superaron el proceso de selección, los que fueron declarados inspirados por Dios, los que se incluyeron en el Nuevo Testamento.
los únicos que se leen en los templos. Pero he aquí lo que la mayoría de los cristianos ignora. En los albores del cristianismo existieron decenas de evangelios, no 4, sino decenas. El evangelio de Tomás con sus dichos secretos de Jesús. El evangelio de Pedro con su dramático relato de la resurrección. El evangelio de Felipe con sus enseñanzas sobre los ritos místicos. El evangelio de Judas que expone una perspectiva radicalmente distinta del traidor. El evangelio de los egipcios, el evangelio de la verdad, el evangelio de los hebreos, el evangelio de los nazarenos y, sí, el evangelio de María. Cada uno de estos textos presentaba una visión única sobre Jesús y su mensaje. Cada uno realzaba aspectos diferentes de sus enseñanzas. Cada uno era considerado sagrado por comunidades de creyentes que lo leían, lo copiaban, lo transmitían de generación en generación. La doctora Elaine Pagels, profesora de religión en la Universidad de Princeton y una de las mayores expertas mundiales en cristianismo primitivo, ha documentado exhaustivamente esta diversidad en sus obras. Según sus investigaciones, durante los primeros 3 siglos posteriores a Jesús, no existía un cristianismo homogéneo y uniforme. Lo que imperaba era una multiplicidad de cristianismos, interpretaciones diversas del mensaje de Jesús, comunidades variadas con prácticas distintas, múltiples textos considerados sagrados. Algunos grupos privilegiaban la fe, otros el conocimiento. Algunos practicaban rituales elaborados, otros rechazaban cualquier manifestación externa. Algunos creían en la resurrección corporal, otros la interpretaron espiritualmente. Algunos aceptaban el liderazgo femenino, otros lo negaban rotundamente. Era un movimiento diverso, dinámico, en constante evolución, y todos se consideraban seguidores genuinos de Jesús. Fue solo a partir del siglo IV que esta diversidad comenzó a ser sistemáticamente sofocada. La conversión del emperador Constantino al cristianismo en el año 312 lo cambió todo. De repente, el cristianismo transitó de ser una religión perseguida a la religión del poder imperial. Y el poder imperial requería uniformidad. Requería una doctrina única, un conjunto de textos sagrados singular, una autoridad indiscutible. Los concilios eclesiásticos, Nicea en 325, Constantinopla en 381, Éfeso en 431, Calcedonia en 451, fueron gradualmente estableciendo lo que se convertiría en la ortodoxia oficial, y esa ortodoxia exigía la eliminación de la competencia. Los textos que no se ajustaban a la doctrina oficial fueron declarados heréticos, sus copias fueron condenadas a la hoguera. Poseer estos textos se convirtió en un delito, leerlos era motivo de persecución, transmitir su contenido podía costar la vida. Sus comunidades fueron dispersadas, sus líderes exiliados o ejecutados. Sus enseñanzas fueron borradas de la memoria colectiva, y el Evangelio de María fue uno de esos textos sentenciados al ostracismo. ¿Por qué? ¿Qué había en él que resultara tan peligroso? Según la doctora Karen King de la Harvard Divinity School, quien ha dedicado décadas al estudio de este manuscrito, el Evangelio de María presentaba 2 amenazas fundamentales para la Iglesia en proceso de consolidación. Primera amenaza: cuestionaba la autoridad exclusiva de los apóstoles masculinos. En el Evangelio de María, ella no es una seguidora pasiva, no es una pecadora arrepentida que sigue a los hombres en silencio. Es una líder, una maestra, alguien que instruye a los propios apóstoles sobre las enseñanzas de Jesús, alguien que posee conocimientos que ellos ignoran. Esto contradecía directamente la estructura de poder que se estaba erigiendo. Una estructura donde solo los varones, específicamente los obispos que se presentaban como sucesores de los apóstoles masculinos, detentaban la autoridad para liderar y enseñar. Si María Magdalena era una autoridad espiritual legítima, si había recibido enseñanzas directamente de Jesús, si los propios apóstoles reconocían que ella poseía mayor sabiduría que ellos, entonces, ¿por qué las mujeres no podían ejercer liderazgo en la iglesia? Era una pregunta demasiado arriesgada. Segunda amenaza: el Evangelio de María promovía una espiritualidad interna y directa. El texto subraya el conocimiento íntimo, la conexión personal con lo divino, la posibilidad de recibir revelaciones directamente de Dios sin mediadores institucionales. No alude a sacramentos administrados por clérigos. No menciona confesiones ante autoridades eclesiásticas. No habla de rituales obligatorios ni de jerarquías de poder. Se refiere a un viaje interior, al reconocimiento de la chispa divina inherente en cada individuo.
a la consecución de la liberación a través del saber espiritual. Esto era completamente incompatible con una iglesia que se autodenominaba la única intermediaria entre Dios y los seres humanos. Si cada persona podía acceder directamente a la verdad espiritual, si no se requerían sacerdotes para conectarse con lo divino, si la salvación provenía del conocimiento interior y no de los ritos institucionales, entonces, ¿cuál era el propósito de la iglesia? ¿Cuál era el rol de los obispos? ¿Para qué servían las estructuras jerárquicas? El poder de la institución se desvanecía. Por eso el Evangelio de María debía desaparecer, y casi lo consiguieron, casi. Pero el desierto egipcio custodió celosamente su secreto por más de 1500 años, hasta que llegó el momento de que el mundo conociera la verdad. Estamos viviendo tiempos en los que las profecías se materializan ante nuestros ojos, pero la mayoría aún deambula en la penumbra, atrapada en verdades incompletas que fueron deliberadamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora, reflexiona. ¿Y si precisamente aquello que fue suprimido de las Escrituras encierra las respuestas que has estado buscando durante años? Respuestas que podrían iluminar tu senda, fortalecer tu fe y revelar el propósito auténtico de la venida de Jesús. Por ello, he preparado para ti un poderoso libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es meramente una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para aquellos que anhelan trascender la superficie, liberarse de la manipulación y reconectar con el Cristo auténtico. Sin velos, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo en este preciso instante. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser retirado en cualquier momento. Contiene revelaciones de naturaleza espiritualmente sensible que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo colapse para buscar aquello que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu copia y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Si eres de los primeros en descargarla, regresa aquí y escribe amén. Ese será tu acto de fe. Y quizás hoy mismo Dios abra una puerta que ni siquiera imaginabas estaba a punto de abrirse. Ahora que comprendes el contexto completo, ahora que sabes cómo llegó este documento hasta nosotros y por qué fue ocultado, es momento de revelar su contenido. Las palabras exactas que Jesús, según este antiguo escrito, pronunció solo para María. Las enseñanzas que los demás apóstoles desconocían. Los misterios que fueron considerados tan peligrosos que debían ser borrados de la historia para siempre. Prepárate porque lo que vas a escuchar ahora podría cambiar para siempre la forma en que concibes el cristianismo. El Evangelio de María, tal como ha llegado hasta nosotros, está incompleto, y esta incompletitud es en sí misma parte del misterio, parte de la evidencia de lo que intentaron hacer con este texto. Según los análisis paleográficos del papiro berolinense, realizados por expertos del Museo de Berlín y de universidades de todo el mundo, el códice original contenía aproximadamente 19 páginas dedicadas al Evangelio de María. De esas 19 páginas, solo han sobrevivido 11. Las primeras 6 páginas están completamente perdidas, desaparecidas. No sabemos qué contenían, no sabemos qué enseñanzas se perdieron para siempre. Y faltan otras 4 páginas en la sección central del texto, justo en el momento más importante, justo cuando María estaba revelando las enseñanzas secretas que Jesús le había confiado. 10 páginas en total, borradas del registro histórico. Algunos académicos, como el Dr. Christopher Tuckett de la Universidad de Oxford, argumentan que estas pérdidas son simplemente el resultado del deterioro natural. El papiro es frágil. Después de más de 1500 años, es normal que algunas secciones se hayan deteriorado. Es una explicación razonable, científica, neutral, pero otros investigadores han señalado algo inquietante. Las páginas que faltan no son aleatorias, son precisamente las que contendrían las enseñanzas más detalladas, los misterios más profundos, las revelaciones más completas. ¿Coincidencia? La doctora Elaine Pagels ha sugerido en varias entrevistas y conferencias que la pérdida de exactamente esas secciones podría no ser accidental, podría ser evidencia de censura deliberada. En algún momento de la historia, alguien podría haber arrancado las páginas más peligrosas, alguien que tenía acceso al manuscrito, alguien que leyó su contenido y decidió que ciertas partes eran demasiado amenazantes para sobrevivir, dejando solo lo suficiente para que el texto existiera como una curiosidad histórica, pero no lo suficiente para que su mensaje completo transformara al mundo. Nunca lo sabremos con certeza, pero la sospecha permanece.
Sin embargo, lo que sí sobrevivió es extraordinario y es suficiente para entender por qué este texto fue considerado tan peligroso. Déjame llevarte a través del texto paso a paso. Déjame mostrarte lo que contiene. El Evangelio comienza, o al menos la parte que sobrevivió, en medio de una escena que ocurre después de la resurrección. Jesús se ha aparecido a sus discípulos, ha pasado tiempo con ellos, les ha enseñado y ahora está a punto de partir definitivamente. Está dándoles sus instrucciones finales, sus últimas palabras antes de ascender, y lo que les dice es profundamente significativo. Según la traducción académica del copto, realizada por la doctora Karen King y otros expertos, Jesús advierte a sus discípulos contra algo específico. Les dice, y esto está textualmente preservado en el manuscrito: no establezcan ninguna regla más allá de lo que les he ordenado, y no impongan una ley como el legislador, para que no sean atrapados por ella. Detente un momento, lee esas palabras de nuevo. No establezcan ninguna regla más allá de lo que les he ordenado. No impongan una ley como el legislador, para que no sean atrapados por ella. ¿Comprendes la magnitud de esta declaración? Según este evangelio, las últimas instrucciones de Jesús fueron una advertencia directa, una advertencia profética contra exactamente lo que la iglesia institucional haría en los siglos siguientes, contra la creación de dogmas rígidos que van más allá de lo que Él enseñó, contra la imposición de leyes religiosas humanas como si fueran mandamientos divinos, contra la construcción de estructuras de poder que atrapan a los creyentes en lugar de liberarlos. Es como si Jesús hubiera previsto lo que vendría, como si supiera que su mensaje de libertad espiritual sería transformado en cadenas institucionales, como si viera a través del tiempo los concilios, los dogmas, las inquisiciones, las excomuniones, las guerras religiosas, y advirtiera a sus seguidores: no hagan esto, no caigan en esta trampa, no usen mi nombre para esclavizar en lugar de liberar. Pero no le hicieron caso. Después de dar estas instrucciones, según el texto, Jesús se despide de sus discípulos y ellos quedan devastados. El manuscrito describe una escena de profunda crisis emocional y espiritual. Los discípulos lloran, se lamentan, están consumidos por el miedo. Se preguntan entre ellos: ¿cómo vamos a ir hacia los gentiles y predicar el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no lo perdonaron a Él, ¿cómo nos perdonarán a nosotros? Es un momento de duda paralizante, de terror ante lo que les espera. Acaban de ver a su maestro crucificado, torturado, humillado públicamente, ejecutado como un criminal, y ahora Él les pide que salgan al mundo a predicar su mensaje, al mismo mundo que lo mató, a las mismas autoridades que lo condenaron, los grandes apóstoles, Pedro, Andrés, los que la tradición posterior presentaría como columnas inquebrantables de la fe. Están reducidos a lágrimas y temor. No saben qué hacer, no tienen la fuerza para continuar, están a punto de abandonar todo. Y entonces María Magdalena se levanta. El texto lo describe con claridad. Entonces María se puso de pie, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: no lloren ni se lamenten ni duden, porque su gracia estará completamente con ustedes y los protegerá. ¿Captas lo que está sucediendo aquí? ¿Entiendes la magnitud de este momento? En el instante de mayor crisis, cuando el movimiento de Jesús estaba a punto de colapsar, cuando los apóstoles masculinos estaban paralizados por el miedo, es una mujer quien toma el liderazgo. Es María quien se pone de pie cuando los hombres están postrados. Es María quien los consuela cuando ellos lloran. Es María quien les recuerda la promesa de la gracia divina cuando ellos han olvidado todo. Es María quien los saca de la desesperación y los orienta hacia adelante. Ella es la roca en ese momento. No, Pedro, María. Y el texto continúa con algo aún más revelador. María dice: más bien alabemos su grandeza porque Él nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Esta frase requiere explicación porque puede parecer extraña. En el contexto gnóstico del texto, hacernos hombres no se refiere al género masculino. No significa que las mujeres deban volverse hombres. Se refiere a la transformación espiritual, a alcanzar la completitud del ser, a trascender las limitaciones de la existencia material, incluyendo las limitaciones de género. En el pensamiento gnóstico, el hombre perfecto, o el ser humano completo, es aquel que ha reunificado los opuestos dentro de sí, lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo material, lo divino y lo humano. María está diciendo que Jesús los preparó espiritualmente para esta misión, que los transformó interiormente, que les dio las herramientas para enfrentar lo que viene. Y sus palabras tienen efecto.
El texto dice que, gracias a las palabras de María, los corazones de los discípulos se volvieron hacia el bien. Ella los salvó del colapso, y entonces viene el momento más crucial del Evangelio. Pedro, el mismo Pedro que la tradición católica presenta como el primer papa, el líder indiscutible de los apóstoles, la roca sobre la cual se construiría la iglesia, se dirige a María y sus palabras revelan algo que la iglesia institucional preferiría que nunca hubieras escuchado. Pedro dice: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que tú recuerdas, las que tú conoces y nosotros no hemos escuchado. Lee esas palabras de nuevo, analízalas con cuidado. Sabemos que el Salvador te amaba más. Las palabras que tú conoces que nosotros no hemos escuchado». Pedro mismo, según este texto antiguo, reconoce 3 verdades devastadoras para la narrativa oficial. Primera verdad: Jesús amaba a María de manera especial, más que a las otras mujeres, posiblemente más que a todos. Segunda verdad: María poseía conocimientos que Pedro no tenía. Había recibido enseñanzas que él nunca escuchó. Tercera verdad: existían palabras de Jesús, enseñanzas del Salvador, que los apóstoles masculinos desconocían completamente. Esto contradice frontalmente todo lo que te enseñaron. La narrativa oficial dice que Pedro era el discípulo principal, el confidente de Jesús, el depositario supremo de sus enseñanzas, el que recibió las llaves del reino. Pero según este evangelio, había niveles de conocimiento, y María había alcanzado un nivel superior al de Pedro. Ella tenía acceso a misterios que permanecían ocultos, incluso para el círculo íntimo masculino. Jesús había elegido compartir con ella secretos que no compartió con nadie más. Y cuando Pedro le pide que revele esos conocimientos, ella acepta. María comienza a contar una visión que tuvo, una experiencia mística donde el Señor se le apareció. «Te felicito porque no te turbaste al verme», le dijo Jesús en la visión, «porque donde está la mente, allí está el tesoro». Y María le hizo una pregunta: «Señor, ¿cómo ve las visiones el que las ve? ¿A través del alma o del espíritu?». La respuesta de Jesús es profunda. No ve a través del alma ni del espíritu, sino que es la mente la que está entre los dos la que ve la visión. Aquí comienza una enseñanza sobre la naturaleza de la percepción espiritual, sobre cómo el ser humano puede acceder a realidades superiores, no a través del cuerpo físico, no simplemente a través de las emociones del alma, sino a través de la mente iluminada, el nous, el principio de comprensión espiritual que conecta lo humano con lo divino. Y luego María comienza a revelar enseñanzas aún más profundas. Habla del viaje del alma después de la muerte, de cómo el alma debe atravesar diferentes niveles o poderes: la oscuridad, el deseo, la ignorancia, la ira. Cada uno de estos poderes intenta detener el ascenso del alma. La cuestionan, la acusan, intentan mantenerla atrapada en el mundo material. Pero el alma que ha alcanzado el conocimiento verdadero puede responderles. Puede superar cada obstáculo, puede ascender hacia la luz divina de donde originalmente provino. Estas enseñanzas son profundamente gnósticas. Hablan del alma como una chispa divina atrapada temporalmente en el mundo material. Hablan de la salvación como liberación de esta prisión. Hablan del conocimiento interior, gnosis en griego, como el camino de esa liberación, y contienen una redefinición radical del concepto de pecado. Según las enseñanzas que María transmite, el pecado no existe como una categoría moral externa impuesta arbitrariamente por la religión. No hay una lista de acciones prohibidas que te condenen automáticamente. Lo que existe es algo diferente. Lo que existe es la mezcla impropia de lo espiritual con lo material. El sufrimiento viene de actuar contra nuestra verdadera naturaleza, de identificarnos con el cuerpo y los deseos materiales en lugar de reconocer nuestra esencia espiritual, de olvidar quiénes somos realmente. Y la liberación viene del conocimiento, del despertar, del reconocimiento de nuestra naturaleza divina, de recordar que somos chispas de luz temporalmente sumergidas en la materia, pero destinadas a reunirnos con la fuente de toda luz. Esto era revolucionario. Esto era absolutamente peligroso para cualquier institución religiosa, porque si el pecado no era lo que la religión oficial decía que era, interno y no de rituales externos, si cada persona podía conectar directamente con lo divino sin intermediarios, entonces, ¿para qué servía la iglesia? ¿Para qué servían los sacerdotes que administraban los sacramentos? ¿Para qué servía la confesión? ¿Para qué servían las indulgencias?
¿Para qué servían las estructuras de poder religioso que controlaban el acceso a Dios? El Evangelio de María presentaba un camino espiritual radicalmente democrático, radicalmente personal, radicalmente libre, donde la autoridad no venía de una institución externa, sino del conocimiento interior, donde la salvación no dependía de intermediarios humanos, sino de la conexión directa con lo divino, donde hombres y mujeres tenían igual acceso a las verdades más profundas. Y por eso este evangelio tenía que ser silenciado. Por eso María Magdalena tenía que ser difamada. Por eso su voz tenía que ser borrada de la historia. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estas enseñanzas secretas que Jesús confió a María Magdalena? ¿Sabías que existía un texto antiguo donde Pedro mismo reconoce que ella sabía cosas que él desconocía? ¿Habías imaginado que el cristianismo primitivo tenía esta dimensión de conocimiento interior que fue suprimida? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu conocimiento puede sorprenderte a ti mismo y puede iluminar a otros que recién comienzan este camino de descubrimiento. Y dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Me emociona profundamente saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en cada rincón del planeta. Escribe tu país o ciudad en los comentarios. Formemos juntos una red global de buscadores de la verdad. Una hermandad que trasciende fronteras, idiomas y culturas, unidos por el mismo anhelo de conocer lo que nos fue ocultado durante siglos. Pero lo que acabo de revelarte es solo parte de la historia, porque cuando María terminó de compartir estas enseñanzas secretas, cuando los apóstoles escucharon los misterios que Jesús le había confiado solo a ella, ocurrió algo que explica exactamente por qué este evangelio fue suprimido. Una confrontación directa, un conflicto de poder, una guerra por el alma del cristianismo primitivo. Y en el centro de esa guerra, Pedro, el mismo Pedro que después sería proclamado el primer líder de la iglesia. Lo que voy a revelarte ahora es quizás la parte más incómoda de todo este evangelio, la parte que mejor explica por qué fue suprimido, la parte que los defensores de la ortodoxia preferirían que nunca conozcas. Después de que María compartió las enseñanzas secretas que Jesús le había confiado, el texto registra las reacciones de los otros discípulos, y esas reacciones son profundamente reveladoras. No son reacciones de gratitud, no son reacciones de asombro reverente. No son reacciones de discípulos humildes recibiendo conocimiento que les faltaba. Son reacciones de rechazo, de hostilidad, de resentimiento. Primero habla Andrés, el hermano de Pedro. Según el manuscrito, Andrés se dirige a los otros discípulos y dice: digan lo que quieran decir sobre lo que ella ha dicho, pero yo no creo que el Salvador haya dicho estas cosas, porque ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas. Observa cuidadosamente lo que está pasando aquí. Andrés no presenta argumentos, no refuta las enseñanzas punto por punto, no ofrece evidencia de que sean falsas, no cita otras enseñanzas de Jesús que las contradigan. Simplemente dice que no cree, que le parecen extrañas, diferentes a lo que él conocía. Es un rechazo basado en la incomodidad, no en la razón, un rechazo que dice: esto no encaja con lo que yo creía saber, por lo tanto, debe ser falso. Es la respuesta típica de quien se siente amenazado por un conocimiento nuevo, de quien prefiere la seguridad de sus creencias establecidas a la incomodidad de expandir su comprensión. Pero lo que viene después es aún más revelador. Pedro interviene y sus palabras exponen algo que va mucho más allá de una simple disputa teológica. Exponen una lucha de poder, un conflicto de egos, una incapacidad de aceptar que una mujer pudiera tener conocimiento que él no poseía. Pedro dice, y esto está textualmente preservado en el papiro, palabra por palabra: ¿acaso habló con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos cambiar de opinión y escucharla a ella? ¿La prefirió a ella sobre nosotros? Analicemos esto con cuidado. Observa lo que Pedro no hace. No examina las enseñanzas, no evalúa si son coherentes con lo que Jesús enseñó públicamente, no pregunta por más detalles para entender mejor. No se muestra curioso ante conocimientos que podría haber perdido. Observa lo que sí hace. Cuestiona que Jesús hablara con una mujer en secreto, sin que ellos lo supieran. Su problema no es el contenido de las enseñanzas, su problema es quién las recibió. Su problema es que Jesús habló con María y no con él. Su problema es que ahora esa mujer pretende enseñarles a ellos, a los hombres, a los apóstoles. ¿La prefirió a ella sobre nosotros? Esa pregunta resume resentimiento, celos, ego herido, incredulidad ofendida.
Es la pregunta de un hombre que se consideraba el favorito y descubre que no lo era. Es la pregunta de un líder que ve su autoridad amenazada. Es la pregunta de alguien que no puede aceptar que una mujer tenga algo que él no tiene. Esto no es un debate teológico, esto es una lucha de poder. Y la respuesta de María es profundamente conmovedora. El texto dice que María lloró. Esta mujer que momentos antes había salvado al grupo del colapso total, que los había consolado cuando estaban paralizados por el miedo, que había compartido generosamente conocimientos sagrados que podría haberse guardado para sí misma, ahora llora ante el rechazo de sus propios hermanos espirituales, ante la acusación velada de que está mintiendo, ante la insinuación de que está inventando enseñanzas para darse importancia. María dice: «Hermano mío Pedro, ¿qué piensas? ¿Crees que yo inventé esto en mi corazón o que estoy mintiendo sobre el Salvador?». Es una defensa simple pero devastadora. No contraataca, no insulta, no se defiende con argumentos elaborados. Simplemente pregunta: ¿crees que estoy mintiendo? ¿Crees que inventaría algo así sobre nuestro Maestro? ¿Qué razón tendría para hacerlo? Y en ese momento interviene otro discípulo, uno que la historia posterior ha olvidado casi por completo: Leví. Este Leví es probablemente el mismo que en otros evangelios se identifica como Mateo, el recaudador de impuestos que Jesús llamó a seguirlo, y su defensa de María es contundente. Leví se enfrenta directamente a Pedro, no con diplomacia, no con evasivas, directamente. Dice: «Pedro, siempre has sido un hombre de temperamento ardiente. Ahora te veo compitiendo contra esta mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?». Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Lee eso de nuevo. Siempre ha sido un hombre de temperamento ardiente. Leví conoce a Pedro. Conoce su carácter impulsivo, su tendencia a reaccionar con la emoción antes que con la reflexión. Es el mismo temperamento que lo llevó a cortar la oreja del soldado en el huerto de Getsemaní. Es el mismo temperamento que lo llevó a negar a Jesús 3 veces antes del canto del gallo. Y ahora ese mismo temperamento lo lleva allí a atacar a María. Te veo compitiendo contra esta mujer como si fuera un adversario. Leví ve claramente lo que está pasando. No es un debate teológico, es una competencia. Pedro ve a María como una rival, como una amenaza a su posición, como alguien que tiene algo que él debería tener. Y luego viene la declaración más importante. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esta es la pregunta fundamental. Si el Divino Maestro optó por legar estas enseñanzas a María, si la consideró digna de recibir tales misterios, ¿con qué potestad la repudia Pedro? ¿Acaso Pedro se erige por encima del Divino Maestro? ¿Discierne Pedro mejor que el Divino Maestro quién es apto para ser receptor del conocimiento? Y de forma concluyente, por ello la amó más que a nosotros. Por tercera ocasión en el relato se subraya de manera expresa que el Divino Maestro profesaba un afecto a María superior al que sentía por los demás discípulos. No era un secreto, ni una mera conjetura, sino un hecho palpable y aceptado entre quienes seguían al Divino Maestro. Mantenía con María un vínculo especial, una proximidad que trascendía la que compartía con cualquiera de los 12 apóstoles. Y algunos de ellos, como Pedro y Andrés, sencillamente no podían asimilarlo. El evangelio atribuido a María concluye con Leví, instando a los discípulos a difundir el mensaje divino, a cumplir la orden del Salvador sin imponer normativas adicionales a las establecidas por él. Es un desenlace que refuerza el mensaje de libertad espiritual emanado del Divino Maestro y que, de manera implícita, censura la postura de Pedro. Sin embargo, la historia no concluyó ahí. Este desacuerdo que acabas de presenciar, este entredicho entre María y Pedro, no es un suceso aislado ni exclusivo de este evangelio. Constituye un patrón recurrente en numerosos textos antiguos. En el Evangelio de Tomás, desenterrado en Nag Hammadi en 1945, encontramos un fragmento donde Pedro declara abiertamente que María se aleje de nosotros, pues las mujeres carecen de mérito para la vida. Las mujeres carecen de mérito para la vida. Estas son las palabras que el texto atribuye a Pedro. La réplica del Divino Maestro en ese evangelio resulta fascinante. No reprende directamente a Pedro, sino que asevera que él mismo guiará a María para perfeccionarla en su esencia masculina, es decir, en la terminología gnóstica, para que alcance la plenitud espiritual que trasciende las distinciones de género. Es una forma de afirmar:
María logrará aquello que tú, Pedro, consideras inalcanzable para ella. En la Pistis Sophia, otro extenso texto gnóstico, María Magdalena emerge como la discípula más proactiva de todas. Formula más interrogantes que cualquier otro, recibe más revelaciones que los demás y demuestra una comprensión superior a la de cualquiera. No obstante, en un momento del texto, pronuncia una frase reveladora. Manifiesta: «Mi Señor, temo a Pedro, pues me amenaza y detesta a nuestro género». Pedro la amenaza. Pedro aborrece a las mujeres. Según este antiguo escrito, María vivía en constante temor hacia Pedro. ¿Puedes imaginarlo? La discípula a quien el Divino Maestro amaba entrañablemente, viviendo atemorizada por el hombre que posteriormente sería proclamado cabeza de la Iglesia. En el Evangelio de Felipe, también procedente de Nag Hammadi, se narra cómo los discípulos cuestionaban la razón por la cual el Divino Maestro amaba a María más que a ellos. Texto tras texto, manuscrito tras manuscrito, provenientes de distintas comunidades, épocas y regiones geográficas. El mismo patrón se manifiesta una y otra vez. María Magdalena como figura de autoridad espiritual. Pedro como oponente de dicha autoridad. Una contienda por definir la esencia del cristianismo. Y ya conocemos quién prevaleció en esa disputa histórica. La línea de Pedro se consolidó como la Iglesia oficial. Los textos que enaltecen el liderazgo femenino fueron catalogados como heréticos, y María Magdalena fue objeto de la más severa campaña de difamación en la historia de la religión. Fue transfigurada de apóstol de los apóstoles, título que le otorgaban algunos padres de la Iglesia primitiva, a prostituta arrepentida. Una metamorfosis que carece de cualquier fundamento en los evangelios canónicos. Nulo. En ninguna parte del Nuevo Testamento, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, se menciona que María Magdalena haya sido una prostituta. En ningún versículo, pasaje o línea. Lo que sí consignan los evangelios canónicos sobre ella es de suma importancia. Indican que el Divino Maestro expulsó de ella 7 demonios. Afirman que ella le seguía y le asistía con sus propios recursos. Señalan que estuvo al pie de la cruz cuando casi todos los hombres habían huido. Certifican que acudió al sepulcro la mañana de la resurrección y sostienen que fue la primera persona en contemplar al Divino Maestro resucitado, la primera testigo de la resurrección, el acontecimiento de mayor trascendencia en toda la teología cristiana. Y el Divino Maestro eligió manifestarse primero a ella, no a Pedro, no a Juan, ni a ninguno de los 12, sino a María Magdalena. ¿No te parece relevante? La asociación de María Magdalena con la figura de la prostituta fue una invención artificial perpetrada siglos después. Fue el Papa Gregorio Magno, en el año 591, más de 500 años después de la vida del Divino Maestro, quien forjó esta conexión. En un discurso, Gregorio fusionó deliberadamente a María Magdalena con otras féminas mencionadas en los Evangelios, con la mujer pecadora del capítulo 6 de Lucas, quien unge los pies del Divino Maestro con perfume y lágrimas, con María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, y con la adúltera que el Divino Maestro salva de ser lapidada según el Evangelio de Juan. Ninguna de estas mujeres era María Magdalena. Los textos bíblicos las presentan claramente como individuos distintos, pero Gregorio las unificó en una sola figura, y el resultado fue devastador. María Magdalena dejó de ser la discípula amada, cesó de ser la primera testigo de la resurrección, perdió su condición de apóstol de los apóstoles, se la redujo a una prostituta, una pecadora de índole sexual, una mujer definida por su cuerpo y su deshonra, redimida únicamente por su arrepentimiento y sus lágrimas. Se convirtió en un emblema de la fragilidad femenina y de la necesidad de su expiación. Fue una obra maestra de manipulación histórica, una aniquilación sistemática de la memoria de una mujer que representaba una amenaza para el poder eclesiástico. Y esta representación falaz perduró durante casi 1000 años. Generación tras generación creció asimilando esta falsedad. Artistas la retrataron con cabellos sueltos y semblante penitente. Predicadores la utilizaron como ejemplo de pecado redimido. La cultura popular la convirtió en sinónimo de prostituta arrepentida. No fue sino hasta 1969 que la Iglesia Católica reconoció oficialmente que dicha identificación constituía un error. Casi 1000 años de engaño institucionalizado. Y mientras tanto, los evangelios que desvelaban su auténtico rol permanecieron sepultados en el desierto, silenciados, olvidados, aguardando el momento propicio para resurgir. Ya no tienes que cargar con el peso de verdades fragmentarias.
Ya no tienes que conformarte con la versión censurada de la historia. Despierta a las revelaciones olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles Jesús? El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y obtén tu copia antes de que sea retirado. Este conocimiento no estará disponible eternamente. Y si estas revelaciones conmueven profundamente tu corazón, si sientes que finalmente estás encontrando las respuestas que has anhelado durante años, te invito a integrarte a nuestro selecto círculo de miembros. Aquí hallarás una comunidad de buscadores que, al igual que tú, no se satisfacen con verdades a medias. Tendrás acceso a contenido que no podemos difundir públicamente, investigaciones demasiado delicadas para el público general. Una colectividad de almas iluminadas que se apoyan mutuamente en el sendero del conocimiento. Hazte miembro hoy mismo. Da el siguiente paso en tu iluminación espiritual, pero aún no te he desvelado lo más impactante, la pieza final del enigma. Lo que otros textos antiguos sugieren sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Jesús y María y cómo esto altera radicalmente todo lo que creías saber. Hemos analizado el Evangelio de María, hemos presenciado el conflicto con Pedro, hemos documentado cómo fue desacreditada para socavar su autoridad. Pero hay más, mucho más. Porque el Evangelio de María no es el único texto antiguo que presenta a María Magdalena como la figura femenina central del cristianismo primitivo, y algunos de estos otros textos albergan revelaciones aún más asombrosas, revelaciones que han suscitado debates que perduran hasta nuestros días. Para comprender esto, debo conducirte a otro hallazgo, otro instante en que el desierto egipcio devolvió tesoros que la historia había intentado borrar. Diciembre de 1945. Un lugar llamado Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Un agricultor llamado Muhammad Ali al-Zaman sale con su hermano en busca de sabak, un fertilizante natural que se forma en ciertas formaciones rocosas del desierto. Están cavando cerca de unos acantilados en una zona denominada Jabal al-Tarf. El pico de Muhammad golpea algo sólido, algo que no debería estar allí. Excava con cautela y descubre una vasija de barro de gran tamaño, sellada antiquísima. Muhammad duda en abrirla. En la cultura local circulan leyendas sobre genios, espíritus, que podrían estar atrapados en recipientes sellados. Abrirla podría liberar algo peligroso, pero también podría contener oro, tesoros de alguna tumba ancestral. La codicia vence al temor. Muhammad rompe la vasija. No hay genios, no hay oro. Lo que encuentra son volúmenes, 13 códices de papiro envueltos en cuero, páginas y páginas de escritura antigua. Muhammad no sabe leer. No tiene idea de lo que ha descubierto. Para él son solo papeles viejos, se los lleva a casa. Su madre utiliza algunas páginas para avivar el fuego de la cocina. Otras se extravían, se regalan, se dispersan. Transcurrirán años antes de que los académicos comprendan la magnitud del descubrimiento. Cuando finalmente los códices son reunidos, traducidos y examinados, el mundo se percata de que Muhammad Ali había encontrado uno de los tesoros más valiosos de la historia religiosa: la biblioteca de Nag Hammadi. Más de 50 textos antiguos, evangelios perdidos, tratados gnósticos, apocalipsis desconocidos, textos que la Iglesia había ordenado destruir en el siglo IV, textos que alguien, probablemente monjes de un monasterio cercano, había ocultado en el desierto para salvarlos de la aniquilación, y que habían esperado 16 años para ser hallados. Entre estos textos se encontraba el Evangelio de Felipe. Y lo que este manuscrito revela sobre María Magdalena ha generado más controversia que casi cualquier otro documento de la antigüedad cristiana. Permíteme leerte los pasajes fundamentales. Según la traducción académica realizada por expertos como Wesley Enberg, Marvin Mayer y otros, el Evangelio de Felipe afirma: había 3 mujeres que acompañaban siempre al Señor. María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, a quien se llama su compañera, pues María es hermana suya y madre suya y compañera suya. Detente un instante. La palabra clave aquí es compañera. En el texto copto, la palabra empleada es koinonos. Este término griego posee un abanico de significados. En su acepción más elemental, significa acompañante o socia, alguien que comparte algo contigo.
Sin embargo, la palabra también se utilizaba en contextos más íntimos para describir a una pareja, una consorte, una esposa. La doctora Karen King ha señalado que esta ambigüedad es probablemente intencionada. El Evangelio de Felipe, al igual que muchos textos gnósticos, opera en múltiples niveles de significado simultáneamente. Podría estar indicando que María era la compañera espiritual del Divino Maestro, su socia en la misión, o podría sugerir algo más íntimo, una unión que trascendía lo espiritual. Y el texto prosigue con pasajes aún más explícitos. Señala: el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la... Y aquí, frustrantemente, el manuscrito presenta un orificio, una laguna textual. La palabra que completaba la frase se ha perdido. Los académicos han debatido durante décadas qué palabra original ocupaba ese espacio, en la boca, en la frente, en la mejilla, en la mano. El tamaño del orificio y el contexto gramatical permiten diversas posibilidades, pero sea lo que sea que dijera, el texto claramente describe una intimidad física, besos frecuentes, y lo que sigue confirma que esto generaba tensión. El texto indica que los demás discípulos cuestionaban esta cercanía. Le preguntaban directamente al Divino Maestro: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Y la respuesta del Salvador, según el Evangelio de Felipe, es cautivadora. No niega que la ame más. No afirma que los ame a todos por igual. En su lugar, responde con una parábola. Dice: ¿por qué no los amo a ustedes como la amo a ella? Si un ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no difieren el uno del otro. Cuando llega la luz, entonces el que ve verá la luz y el que es ciego permanecerá en la oscuridad. ¿Qué significa esta parábola? Según las interpretaciones de académicos gnósticos como la doctora April de Koenig, de la Universidad de Rice, el Divino Maestro está explicando que su afecto particular por María no es arbitrario, no es un favoritismo caprichoso, es un reconocimiento. María puede ver, posee una capacidad espiritual que los demás no ostentan, ha alcanzado un nivel de iluminación, de entendimiento, de conexión con lo divino que los otros discípulos todavía no han logrado. En la oscuridad, en el estado de ignorancia espiritual, todos parecen iguales, pero cuando irrumpe la luz de la verdad, las diferencias se manifiestan. El que puede ver, ve. El que está ciego permanece en la penumbra. María podía ver. Por eso el Divino Maestro la amaba de manera excepcional. Por eso le confiaba enseñanzas que otros no recibirían. Por eso la besaba con frecuencia, porque ella estaba más próxima a la luz que cualquiera de ellos. El Evangelio de Felipe también contiene otros pasajes relevantes para comprender esta relación. Habla extensamente sobre el sacramento de la cámara nupcial. Lo describe como el misterio más sagrado de todos, superior al bautismo, superior a la Eucaristía, superior a cualquier otro rito, el más santo de los sacramentos gnósticos. En el sistema simbólico del gnosticismo, la cámara nupcial representa la reunificación de los opuestos, lo masculino y lo femenino volviendo a ser uno, lo espiritual y lo material reconciliándose, el alma individual uniéndose con lo divino universal. Es el retorno a la unidad primordial, la sanación de la separación originaria, la restauración del estado edénico previo a la caída. Y María Magdalena, como compañera del Divino Maestro, representa en este sistema simbólico el arquetipo de esa unión sagrada, la complementariedad perfecta, el equilibrio restaurado entre lo divino masculino y lo divino femenino. Ahora debo ser completamente sincero contigo. Los académicos serios se encuentran divididos sobre cómo interpretar estos textos. Es crucial que lo sepas, no existe un consenso absoluto. Algunos académicos, como el Dr. Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte, uno de los estudiosos bíblicos más respetados a nivel mundial, advierten contra interpretaciones excesivamente literales de estos textos. Los evangelios gnósticos, señala Ehrman, están saturados de simbolismo. El lenguaje de compañera, de besos, de cámara nupcial puede ser enteramente metafórico, puede aludir a realidades espirituales, no físicas. No podemos leer estos textos como si fueran reportajes periodísticos o biografías contemporáneas. Son textos religiosos de una tradición mística. Hablan en símbolos, operan en múltiples niveles de significado, y proyectar sobre ellos nuestras categorías modernas puede distorsionar su mensaje original. Esa es una perspectiva válida y académicamente respetable, pero otros investigadores argumentan de manera diferente. Señalan que donde hay tanto humo, probablemente hay algo de fuego.
¿Por qué tantos textos independientes, de diferentes comunidades, de distintas épocas, de diversas regiones geográficas, coinciden en presentar a María como la figura femenina más cercana al Divino Maestro? ¿Por qué la insistencia reiterada en el afecto especial? ¿Por qué el lenguaje de intimidad física, besos, compañerismo, cercanía? ¿Por qué el conflicto constante con Pedro, quien representa la línea que posteriormente negaría cualquier autoridad femenina? ¿Y por qué la Iglesia trabajó de manera tan sistemática y brutal para erradicar esta imagen? Si María Magdalena fuera simplemente una seguidora más, si su relación con Jesús fuera únicamente la de una discípula común, ¿por qué tanto esfuerzo en difamarla? ¿Por qué transformarla específicamente en prostituta? ¿Por qué destruir los textos que la honran? El doctor James Tabor, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, ha argumentado que la evidencia acumulada hace históricamente plausible que María Magdalena desempeñara un papel mucho más significativo de lo que los evangelios canónicos admiten. No podemos probar con certeza absoluta que estuviera casada con Jesús. La evidencia no alcanza ese nivel de certeza, pero tampoco podemos descartarlo. Lo que sí podemos afirmar con convicción es lo siguiente. Los textos más antiguos que sobrevivieron fuera del control de la Iglesia institucional presentan consistentemente a María Magdalena como la discípula más cercana al Divino Maestro, la receptora de enseñanzas secretas que otros no recibieron, la que mejor comprendía su mensaje, la compañera del Salvador, la primera testigo de la resurrección, la maestra de los apóstoles, la apóstol de los apóstoles, y esta imagen fue sistemáticamente destruida. Los concilios eclesiásticos determinaron qué textos serían canónicos y cuáles serían declarados heréticos. Los evangelios que presentaban a María en posiciones de autoridad fueron excluidos del canon. Aquellos que mostraban el conflicto con Pedro fueron suprimidos. Los que hablaban de conocimiento interior y conexión directa con lo divino fueron condenados. Se ordenó la quema de copias. Se persiguió a quienes las poseían. Se borró la memoria de comunidades enteras que veneraban a María Magdalena, pero no pudieron aniquilarlo todo. No lograron encontrar cada ejemplar. No pudieron desenterrar las vasijas de barro sepultadas en Nag Hammadi. No consiguieron borrar el papiro verolinense guardado en el mercado de antigüedades de El Cairo. Y ahora, tras 16 siglos de silencio, la verdad está emergiendo. María Magdalena está siendo rehabilitada. Su voz está siendo escuchada nuevamente, y millones de personas en todo el mundo están descubriendo lo que se les ocultó. ¿Alguna vez has sentido que la historia de María Magdalena que te contaron estaba incompleta? ¿Que había algo más profundo que nadie osó revelarte? ¿Que esa mujer reducida a prostituta arrepentida albergaba un misterio mucho mayor? Comparte tu vivencia en los comentarios. Me interesa profundamente saber si tu intuición ya te había señalado que algo no cuadraba en la narrativa oficial. A veces, nuestro corazón conoce verdades que nuestra mente aún no ha descubierto. ¿Fue así para ti? ¿Sentiste alguna vez en lo profundo que había más en esta historia? Cuéntame. Tu experiencia puede iluminar a otros. Y recuerda el libro digital. ¿Por qué los apóstoles Jesús? Está disponible en el primer comentario fijado. Este recurso profundiza en todo lo que hemos explorado hoy y mucho más. Revelaciones que no puedo incluir en un video público. Descárgalo ahora antes de que lo retiren. Tu despertar espiritual merece toda la información disponible. Y ahora llegamos al final de este periplo, a la conclusión, a lo que todo esto significa para ti, para tu fe, para tu camino espiritual y para el futuro del cristianismo mismo. Hemos recorrido un itinerario extraordinario juntos, un camino que se inició en las arenas del desierto egipcio, donde manuscritos olvidados aguardaron durante siglos la oportunidad de volver a hablar. Un camino que transitó por los archivos de museos europeos, donde documentos revolucionarios permanecieron ocultos durante décadas, mientras guerras mundiales rugían en el exterior. Un camino que atravesó los concilios eclesiásticos de la antigüedad, donde hombres de poder decidieron qué verdades conocerías y cuáles serían extirpadas de tu memoria para siempre, hasta llegar aquí, a este momento, a esta revelación, a esta verdad que ha esperado casi 2000 años para encontrarte. Y ahora que la conoces, surge la pregunta ineludible. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué haces con esta información? ¿Cómo modifica tu comprensión de Jesús? ¿Cómo impacta tu fe? ¿Cómo transforma tu relación con lo divino? Permíteme ser totalmente franco contigo. No voy a indicarte qué pensar. No voy a dictarte qué creer.
No te diré que abandones tu fe o que la conserves exactamente como estaba. Esa decisión te pertenece, solo a ti. Pero sí quiero comunicarte algo importante. La intención de este material audiovisual no es socavar tus convicciones, ni atentar contra la institución eclesiástica, ni sembrar en tu interior semillas de duda que te dejen desamparado y en soledad. Todo lo contrario. Busca tenderte la mano hacia una fe más robusta, más introspectiva, más sincera y más abarcadora. Una fe que no rehúya las interrogantes complejas. Una fe capaz de encarar la historia en su totalidad, con sus intrincados matices y sus aparentes contradicciones, para afirmar: deseo conocer la realidad, sin importar cuál sea, pues la verdad me concederá la emancipación. ¿Evocas esas expresiones? Proceden del mismísimo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, se lee: la verdad os hará libres, no la inadvertencia, no la sumisión a crítica, no la aceptación sin cuestionamiento de lo que otros te dictaron creer. La verdad y la verdad concerniente a María Magdalena es que su trascendencia superó con creces lo que te han narrado. Fue una líder cuando los hombres se hallaban paralizados por el temor. Fue una instructora cuando los apóstoles requerían guía. Fue una visionaria que recibió discernimientos que otros no lograban asimilar. Fue la seguidora más cercana al Espíritu de Jesús. Fue la primera en concebir la significancia de la resurrección. Fue quien brindó consuelo a los discípulos cuando todo parecía desmoronarse. Fue la receptora de doctrinas reservadas que habrían alterado el curso de la historia de haber perdurado íntegras. Fue la apóstol de los apóstoles, la confidente del Salvador, la voz que fue silenciada pero jamás aniquilada por completo. Reconocer esto no menoscaba la figura de Jesús, sino que la magnifica. Refleja un maestro que valoraba la capacidad espiritual por encima de las convenciones sociales de su época, que elegía a sus confidentes por su agudeza interior, sin importar su género, que encomendaba los misterios más profundos a quien estuviera preparado para recibirlos, ignorando la opinión del mundo. Presenta a un revolucionario que desafió las estructuras de poder de su tiempo, que vislumbró en una mujer a la discípula más apta de todas, que la amaba por su luz interna, no a pesar de ser mujer, sino trascendiendo cualquier categorización humana. Este es un Jesús más subversivo de lo que te inculcaron, más desafiante, más transformador. Y María Magdalena, restaurada en su auténtico papel, no representa una amenaza al cristianismo genuino, sino que lo enriquece, lo completa, lo libera de las ataduras de una interpretación sesgada y conveniente. Encarna la posibilidad de una espiritualidad incluyente, donde hombres y mujeres puedan acceder de forma equitativa a lo divino, donde la autoridad espiritual emana de la comprensión interna y no de jerarquías humanas, donde el conocimiento directo de Dios está al alcance de todo aquel que lo busque con sinceridad. Esto es lo que proclama el Evangelio de María. Esto es lo que la Iglesia primitiva institucional intentó acallar, y esto es lo que resurge en nuestros tiempos. Nos encontramos en un momento histórico sin precedentes. Reflexiona. Por primera vez en casi 2 milenios tenemos acceso a escritos que estuvieron vetados. Podemos escuchar las voces que fueron silenciadas. Podemos captar perspectivas que fueron tildadas de heréticas y condenadas al olvido. Podemos cotejar diversas interpretaciones del cristianismo primitivo y forjar nuestro propio criterio. Ninguna generación anterior a la nuestra ha gozado de esta oportunidad. Durante 16 siglos, estos textos permanecieron ocultos o extraviados. Durante siglos adicionales, estuvieron en posesión de un reducido grupo de estudiosos, pero ahora están disponibles, traducidos, editados, accesibles para quien desee consultarlos. Y tú has optado por conocerlos. Has elegido prestar atención a lo que tenían que decir. Has decidido no conformarte con la versión oficial. Eso te integra en algo de mayor envergadura. No te insto a renunciar a tu fe. Te invito a profundizarla, a expandirla, a hacerla verdaderamente tuya. No una herencia recibida ciegamente de otros, no impuesta desde fuera por entidades con intereses propios, sino descubierta en el santuario de tu propia indagación, forjada en el crisol de tus propias preguntas, validada en la vivencia de tu propia conexión con lo sagrado. María Magdalena personifica esa senda, la del conocimiento directo, de la vivencia personal de lo sagrado, de la audacia para acoger verdades que otros no están listos para asimilar, de la fortaleza para mantener la creencia cuando todos los demás flaquean, de la sabiduría para vislumbrar luz donde otros solo perciben tinieblas. Ese espíritu perdura. No feneció cuando incendiaron los evangelios gnósticos, no feneció cuando difamaron a María Magdalena.
No feneció cuando silenciaron las voces femeninas en la iglesia. Sobrevivió, sepultado en vasijas de barro, oculto en recónditas bibliotecas, preservado en tradiciones esotéricas, y ahora resurge en textos que vuelven a la luz, en eruditos que consagran sus vidas a su estudio, en materiales audiovisuales como este que difunden el conocimiento, y en corazones como el tuyo, dispuestos a escuchar. Ese espíritu de indagación reside en ti. Por eso has llegado hasta aquí. Por eso has escuchado todo esto con receptividad. Por eso algo en tu interior reconoce que existe algo más. Más de lo que te han contado. Más de lo que la narrativa oficial te permitió saber. Más de lo que tu alma ha estado aguardando descubrir a lo largo de tu existencia. No estás solo en esta búsqueda. Somos millones en todo el planeta, exploradores de la verdad, escrutadores de relatos establecidos, individuos que creen que la fe y el conocimiento pueden coexistir, que la devoción y el razonamiento crítico no son adversarios, sino colaboradores, que podemos venerar lo sagrado mientras investigamos lo histórico, que podemos honrar a Jesús mientras desenterramos verdades que fueron ocultadas en su nombre. Esta colectividad mundial de buscadores se expande día a día. Personas de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las creencias religiosas, unidas por el mismo anhelo de verdad, y tú formas parte de ella. Bienvenido a este despertar, bienvenido a este camino, bienvenido a esta hermandad de almas que se niegan a conformarse. La verdad te aguarda, siempre estuvo allí, oculta, silenciada, expectante, y ahora la estás desenterrando. María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, la compañera del Salvador, la maestra acallada por siglos. Finalmente vuelve a hablar a través de manuscritos rescatados del olvido, a través de académicos que dedican sus vidas a la investigación, a través de contenidos que divulgan aquello que otros preferirían mantener en secreto, y a través de corazones como el tuyo, dispuestos a acoger. Que su voz te guíe en tu indagación, que su ejemplo te inspire a no conformarte. Que su verdad te libere de las cadenas de la ignorancia y que su espíritu de coraje y sabiduría habite en ti. Suscríbete al canal de inmediato y activa la campanilla para no pasar por alto ninguna revelación. Cada semana presentamos nuevos hallazgos, nuevos textos analizados, nuevas verdades recuperadas del olvido. Esto es solo el principio. Hay mucho más por explorar. Otros evangelios prohibidos que aún no hemos examinado. Otros escritos suprimidos que albergan descubrimientos asombrosos. Otras figuras silenciadas cuyas voces merecen ser escuchadas. Secretos que redefinirán todo lo que creías saber sobre la historia del cristianismo. No te pierdas el próximo video, donde continuaremos desentrañando enigmas que han permanecido velados durante siglos. Y si realmente sientes la llamada a profundizar, si este material ha despertado algo en ti que clama por más, si sientes que este es tu rumbo y deseas recorrerlo junto a otros que comparten tu búsqueda, considera seriamente unirte como miembro del canal. Los custodios de la verdad, nuestra comunidad de miembros, ya están accediendo a conocimientos que jamás podremos hacer públicos. Investigaciones demasiado delicadas para una difusión general, documentos demasiado polémicos para compartirlos abiertamente, revelaciones que solo compartimos con aquellos que están genuinamente comprometidos con el sendero del conocimiento. Una cofradía exclusiva de buscadores, una fraternidad de almas iluminadas, un círculo íntimo donde las verdades más profundas pueden ser escrutadas sin limitaciones. Hazte miembro hoy mismo. Únete al círculo interno. Da el paso que tu alma está demandando. Gracias por haber visto este video hasta el final. Gracias por tu mentalidad abierta que se atrevió a cuestionar. Gracias por tu corazón indagador que no se conforma con respuestas sencillas. Gracias por ser parte de este despertar global que está reconfigurando la espiritualidad humana. Nos reencontraremos en el próximo video. Hasta entonces, que la verdad ilumine tu camino, que María Magdalena te inspire y que el conocimiento te otorgue una libertad auténtica. Amén.